pues es un placer poder presentar a mi amigo y colega Ramón Peces, que bueno, ha estado aquí con nosotros mucho tiempo y que tiene mucha experiencia en muchas de las enfermedades hereditarias de la nefrología, pero en particular de la poliquistosis, y le he pedido que por favor nos cuente hoy algunos aspectos genéricos de la poliquistosis, porque bueno, pues para actualizarnos un poquito e incluso entablar una posible discusión si fuese para ello. Entonces, cuando quieras, Ramón, como unos 30 minutos, y yo te voy avisando si al final, más o menos. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al doctor Nevado y gracias a los patrocinadores por invitar a este jubileta a compartir esta jornada con vosotros. La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad genética más frecuente. Afecta a 1 de cada 1000 nacidos vivos y cuenta entre el 5 y el 10% de los pacientes que necesitan diálisis y trasplante. Es la cuarta causa de enfermedad renal crónica avanzada que conduce a la diálisis. Para que os hagáis una idea, es más frecuente que el Huntington, la hemofilia, la anemia de células falciformes, la fibrosis quística, la distrofia miotónica y el síndrome de Down, todas juntas. Se produce por mutaciones en 2 genes. En el PKD1, que se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma 16 y que se encuentra cola con el gen de la esclerosis tuberosa tipo 2. De tal manera que cuando se produce una deleción amplia, se puede producir lo que llamamos el síndrome del gen contiguo, es decir, manifestaciones clínicas de poliquistosis renal y de esclerosis tuberosa. Y muy cerca se encuentran los que se denominan homólogos de PKD1, que son los 6 pseudogenes que dificultan en gran medida el estudio de las mutaciones. El otro gen es el PKD2, que se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 4, es un gen más pequeño y tiene menos dificultades en su estudio mutacional. El mecanismo de producción de esta enfermedad son mutaciones en PKD1 o PKD2, que son los 2 genes que, como digo, codifican 2 proteínas, poliquistina 1 y poliquistina 2. Estos genes se heredan de manera autosómica dominante, como su nombre indica, y en una familia hay el 50% de posibilidades teóricas de heredar la enfermedad. PKD1 y PKD2 se diferencian en la frecuencia. El 80% de los casos aproximadamente son PKD1 y el 20% de los casos son PKD2. Pero además se diferencian en la evolución. Ambos producen quistes renales, pero también en otras localizaciones, como la aracnoides, las vesículas seminales, las meninges, etc. Y el otro aparato que se encuentra afectado en gran medida es el hígado. Los canalículos biliares, al igual que las células epiteliales tubulares, tienen un cilio primario y la afectación de esas células epiteliales produce también quistes hepáticos. Como digo, la enfermedad es distinta en la gradación si la mutación es en PKD1 o PKD2, de manera que hay una diferencia en la evolución y en la gravedad. De tal manera que los pacientes con PKD1 pueden llegar a la diálisis hacia los 50 y tantos años y los de mutaciones en PKD2 20 años más tarde. Esto en términos generales. Como digo, la enfermedad se hereda con carácter autosómico dominante, es decir, que muchos de los enfermos que vemos en la consulta tienen antecedentes de padres, abuelos, incluso nosotros, los nefrólogos ya veteranos, hemos seguido durante mucho tiempo hasta 3 generaciones diferentes de la familia, abuelos, padres e hijos. En algunos casos, la enfermedad no hay antecedentes familiares. En el 10% aproximadamente de los casos es de novo. Se produce una mutación de novo y esos son los más difíciles de diagnosticar o de llegar a la clínica sin un diagnóstico concreto. Bien, una de las cosas fundamentales que yo quiero resaltar aquí para que sea una especie de provocación es que los estudios más recientes han mostrado reversibilidad de la enfermedad quística, ofreciendo la promesa que estrategias dirigidas a impulsar o reemplazar la función de policistina 1 y policistina 2 podrían ser curativas.
bien previniendo la iniciación de los quistes o revertiendo los tempranos quistes ya iniciados. Esto, como digo, es una provocación, pero hay ya evidencias que nos dicen que puede ocurrir esto. Estos son los dos proteínas, policistina 1 y policistina 2, como están situados en la membrana celular, un extremo N-terminal de PCE1 y un extremo carboxi-terminal que puede ser escindido de tal manera que fragmentos escindidos pueden influir en la mitocondria y en el núcleo. En cambio, policistina 2, ambos acoplados, constituyen un verdadero canal de calcio. La naturaleza de los problemas intrínsecos que origina la enfermedad cuando estas proteínas de membrana están mutadas pueden tener diversas interpretaciones según los modelos animales o el humano. De manera que pueden ser o por ganancia de función o por efecto dominante negativo o por haploinsuficiencia o por molecular recesivo. En este caso está explicado por la hipótesis de los dos impulsos, es decir, existiría una mutación en la célula germinal y debería producirse en el otro alelo una mutación somática que condicionaría en esas células mutadas la aparición de trastornos que dan lugar a pérdida de la polaridad y a todos los trastornos subsiguientes de vías metabólicas que se alteran. Aquí tenéis el esquema de cómo en una nefrona normal la célula mutada, pues en vez de producir túbulo normal, produce un pseudoquiste o una dilatación de la luz tubular que en principio está conectada con la luz, pero posteriormente se queda ciega y constituye los quistes que crecen de manera progresiva y donde se produce tanto secreción como reabsorción, predominando la secreción, de tal manera que con el tiempo van aumentando de tamaño, como veis aquí. Además, se producen dentro del riñón, en este caso, fibrosis intersticial, estimulación de interleuquinas, macrófagos, etc. Y esto condiciona un daño paulatino del parénquima noble que llega a la situación de insuficiencia renal terminal hacia los 50-60 años. Basta que un 3% de las nefronas únicamente se alteren para que se produzca la enfermedad. Esta es la evolución natural, de tal manera que un riñón normal que mide alrededor de 200 mililitros puede llegar en la evolución a ser tan grande como 2000 mililitros o más, debido al contenido en quistes. Bueno. Estas son las vías metabólicas que se encuentran alteradas en la célula tubular, donde está el cilio primario, de la que forma parte las dos proteínas, poliquistina 1 y poliquistina 2, de tal manera que constituyen un canal de calcio. Y se altera también la expresión en el retículo endoplásmico, donde ese canal de calcio se altera la liberación por parte del retículo endoplásmico y una serie de vías metabólicas en las que está implicado el calcio. También, y esto tiene importancia conocerlo, se ve que en azul están activadas estas vías metabólicas donde la adenilciclasa estimula la formación de AMP cíclico a partir del ATP y donde se encuentran unos receptores específicos, V2, que son los que, identificados hace ya unos cuantos años, tras su bloqueo podemos experimentar un tratamiento que, como veremos, es el actual y el único que de momento tenemos. También hay dentro de la proteína G que activa la adenilciclasa un receptor de somatostatina para otro tipo de fármacos que pueden actuar a este nivel, bloqueando la actividad a este nivel. Bien. El documento de consenso de la Sociedad Española de Nefrología, publicado recientemente, se apoya en los criterios de Rabin de 1994 y luego los modificados
por PEI para el diagnóstico ecográfico de la enfermedad, que los podéis ver aquí. Con esto, el clínico se ayuda a definir con precisión y con una ecografía bien hecha el diagnóstico clínico. Cuando se aplica la resonancia, los criterios serían estos, es decir, más de 10 quistes en los 2 riñones por una resonancia bien hecha, sería diagnóstica. Cuando nos enfrentamos con una familia con el diagnóstico de poliquistosis, hemos de explicar los clínicos que vemos a esta familia varias cosas. Primero, que es una enfermedad que el 50% de su descendencia, si están en edad fértil, tiene probabilidades de tener un hijo afectado, que se puede realizar selección de embriones mediante test genético preimplantacional, que se puede hacer un diagnóstico prenatal, que se pueden producir donación de gametos, la adopción o renunciar a tener descendencia. Bajo ningún concepto el clínico debe de dirigir la decisión de la pareja o la decisión del enfermo para tomar una decisión en su vida, en su planificación familiar. Desde que se publicaron los primeros datos en 2015 en New England y luego en otra revista, Journal American Society of Nephrology, en 2015, utilizamos en la clínica la clasificación de la clínica Mayo para detectar los pacientes con poliquistosis que son rápidos progresadores, de tal manera que aplicado en la consulta diaria nos permite tomar decisiones con aquellos que tienen una rápida o van a tener una rápida progresión y nos ha servido para iniciar el tratamiento con tolvaptan. Aquí nosotros desde el principio iniciamos el análisis del volumen renal total merced a las resonancias y la colaboración del doctor Cuesta, que se encuentra aquí. La otra forma de clasificar los enfermos rápidamente progresadores la realizamos teniendo en cuenta las mutaciones que se encuentran. Si la mutación es en PKD1 y si es una o no proteína truncada. Con esto hacemos un score con datos clínicos y podemos ver que los enfermos que tienen más de 6 de puntuación son rápidos progresadores. Las diversas agencias y países han puesto en marcha en distintos momentos unas guías para detectar estos rápidos progresadores. La European Renal Association, RDTA, en 2016 estableció los criterios de la clínica Mayo y también adicionalmente el volumen renal. Y estos han sido modificados en el 2021, donde se puede ver aquí que los pacientes que les llamamos de clase 1D a 1E y adicionalmente 1C son rápidos progresadores. Bien, en este artículo de Peter Harris, que es el genetista de la Clínica Mayo, anuncia que es el momento de la genética aplicada en nefrología para tomar decisiones y el pronóstico de los enfermos. Nuestro hospital iniciamos el estudio de genética molecular de la poliquistosis mediante un panel que elaboramos cooperando. Aquí todo lo que voy a contar es fruto de la cooperación de Julián Nevado, Emilio Cuesta y yo mismo. Con los nefrólogos infantiles, que no sé si hay alguno aquí, la doctora Espinosa, no la veo. Entonces pudimos estudiar 158 familias por NGS y de manera tal que el 80% de las mismas eran PKD1 y el 20% PKD2. Aquí tenéis las distintas mutaciones que encontramos. Cerca del 50% de ambas, poliquistosis tipo 1 y poliquistosis tipo 2, eran mutaciones truncadas. Con este estudio mutacional nos permitió seleccionar candidatos para ensayos clínicos donde la base es la genética o tratamientos como el tolvaptan y chequear aquellos pacientes que fueran a ser donantes vivos. Dar el consejo genético y realizar el diagnóstico genético preimplantacional en las parejas que lo solicitaban.
identificar aquellos alelos hipomórficos o moduladores positivos de PKD1 por KD2 o otros genes que pueden estimular o favorecer la evolución de la enfermedad. Resolver dudas clínicas en muchos casos, como veremos después. Aquí podéis ver la coexistencia de poliquistosis y una enfermedad que acelera el curso de la misma, que es la hipoglicemia tipo 2 familiar, y que con ello establecimos un diagnóstico merced al panel utilizado de manera sistemática y que diagnostica, entonces eran 230 o 250 genes diferentes, ahora creo que lo ha ampliado ya en los últimos años. Otro caso representativo fue la concurrencia de dos enfermedades genéticas que podrían tener vías metabólicas alteradas comunes, como es la neurofibromatosis tipo 1 y la poliquistosis renal, en este caso tipo 2. Y por último, una enfermedad excepcional o un caso excepcional donde se confluyen tres enfermedades genéticas diferentes: poliquistosis, Klinefelter y Gittelman en el mismo paciente. Es el único caso de la literatura. Además de las técnicas de NGS, recientemente se han publicado datos de realizar en grandes estudios, en este caso más de 3.000 pacientes con insuficiencia renal crónica sin diagnóstico genético y sin saber antecedentes familiares, la aplicación del exoma completo, la secuenciación del exoma completo, pudo determinar que el 10% de los casos tenían enfermedades hereditarias y la mayor parte poliquistosis, PKD1 y PKD2, como veis aquí. También se ha aplicado en los enfermos renales y concretamente en la poliquistosis el genoma completo, la secuenciación de genoma en muchos pacientes que son atípicos o que no están diagnosticados, y el estudio completo del genoma puede ayudar a su diagnóstico. De los biomarcadores que tenemos en la actualidad son, por un lado, el volumen renal total corregido a la altura, con lo cual hacemos las resonancias de manera sistemática y a lo largo del tiempo, y con el estudio genético. Recientemente se ha confirmado en el estudio Overture, donde tuvimos la oportunidad de participar con casos nuestros, con casos que estudió el doctor Emilio Cuesta, y este estudio de más de 3.000 pacientes, 3.400 y pico, ha podido demostrar, ha validado que la altura corregida, el volumen corregido por la altura en los pacientes se correlaciona con el dolor, con la hematuria, con la hipertensión, con factores, digamos, sociales, como es la disminución de la productividad, el incremento en el uso de los servicios de salud, la peor calidad de vida, el menor filtrado glomerular y, por tanto, el deterioro de la función renal y el riesgo de padecer fallo renal. Aquí podéis ver 3.400 enfermos, estadios de G1 a G5 de insuficiencia renal, y que duró desde junio del 2011 al 2014. Bien, el parámetro como marcador de evolución de la enfermedad del volumen renal ha sido puesto en cuestión en algunos casos. En sujetos mayores de 56 años, parece que tienen menor cantidad de quistes porque tienen además asociadas enfermedad vascular general. Y esto podría no valer igualmente o con la misma sensibilidad la clasificación de la Clínica Mayo. Aquí se ha visto en este estudio reciente que los mayores de 56 años tienen menor carga de quistes, tienen comorbilidades vasculares y atrofia del parénquima. Eso ha hecho que la tecnología de la resonancia nuclear magnética, además de medir el volumen renal total, puede caracterizar la planimetría de los quistes junto con el tejido adyacente y de esta manera mejorar la sensibilidad de los hallazgos de resonancia.
Esto es un estudio recientemente publicado donde en un periodo largo de tiempo permite cuantificar otros parámetros además del volumen renal. Por tanto, tenemos que para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, las técnicas de imagen, la clasificación de la clínica Mayo, el número de quistes, la textura del parénquima renal, por estas técnicas más complejas y modernas de resonancia, la bioquímica, el filtrado glomerular, la albuminuria, la copectina como subrogado de la vasopresina, la osmolaridad urinaria, y más recientemente el análisis proteómico puede ser una ayuda importante, sobre todo la determinación de vesículas urinarias extracelulares o la determinación de exosoma policistina transmembrana proteína 1 y 2. Estas técnicas todavía en estudio y todavía experimentales veremos lo que dan de sí para su aplicación clínica. La proteinuria, que no suele ser muy importante en estos pacientes, en algunos casos, y la determinación del lactato y piruvato puede ser útil como predictivo marcador en la progresión de la enfermedad. Otros muchos marcadores están en estudio o han sido estudiados, como la copectina que antes mencionaba, el factor de crecimiento fibroblástico 23, la proteína quimiotante de los monocitos, etc. La beta-2 microglobulina y todos estos, como digo, que han sido experimentalmente determinadas, veremos lo que dan de sí en la práctica clínica. El tratamiento no farmacológico de la enfermedad, ¿qué hay que decir de él? Bueno, pues inicialmente hay un factor importantísimo en la evolución de la enfermedad, que es el control de la presión arterial, que debe ser tratada sobre todo con fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que sabemos que está activado en grado máximo en estos pacientes. Luego, preferentemente tratar la tensión con ARA2 o inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina. Sabemos que la restricción calórica, la pérdida de peso, la hidratación, la dieta rica en sodio y otros componentes de la dieta pueden tener importancia. Y aquí os presento una serie de evidencias existentes tanto en modelos murinos como en el humano de la restricción calórica diaria, el ayuno intermitente, la pérdida de peso, o dietas determinadas, como son las dietas cetogénicas, que tienen un nivel de evidencia que podéis ver aquí, algunos fuertes, otros menos, y en el humano todavía está por demostrar cuál de ellas es importante. Sí sabemos también que algunas cosas pueden ser determinantes de favorecer la evolución, y podemos tomar medidas muy sencillas, como es aumentar la ingesta de agua. La cafeína puede tener un mínimo efecto y, bueno, pues podemos decir a los enfermos, o de hecho lo decimos, que disminuyan la ingesta de cafeína. La ingesta de sal, esto tiene una importancia, parece que importante en este caso, podemos hacerlo. Hay que hacer estudios epidemiológicos más grandes. La disminución de las proteínas de la dieta, el efecto puede ser mínimo. Dietas con omega 3, el efecto es mínimo. Modificar la cantidad de fosfato o de potasio en la dieta. Todas esas son las evidencias de lo que podemos hacer desde el punto de vista de no farmacológico. Por fin llega el tratamiento con la única medicación que está aprobada actualmente en el mundo y concretamente en nuestro país desde 2017, que es el tolvaptan. El tolvaptan es un bloqueante de los receptores V2 de vasopresina que permite inactivar una serie de mecanismos intracelulares y que a la larga conducen a una mejor evolución del volumen renal, del volumen de los quistes, y a una pérdida de filtrado glomerular menor que con los sujetos que se hace el tratamiento placebo. En los estudios del conocimiento de estos receptores V2 siguen esta secuencia que veis aquí,
De tal manera que el tolvastan se aprueba en primer lugar en Japón en el 2014, en la Unión Europea, Canadá y Corea en el 2015 y en Estados Unidos la FDA no lo aprobó hasta 2018. Y esto es en base a dos estudios fundamentales, el estudio Tempo y el estudio Reprise. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar con nuestros casos en el estudio Reprise y ambos, como veis, producen una mejoría del filtrado glomerular anual del 35% en el caso del Reprise, un resultado que es ofrecido por poco o ninguno de los tratamientos que hoy existen para la enfermedad renal crónica. Es decir, es un tratamiento muy efectivo y que la única problemática que tiene, o cuando se aprobó, era el precio. Por lo cual se establecieron esos criterios que antes he mencionado de aplicarlo a enfermos en un rango de edad de 18 a 55 años en los que se demostró rápida progresión. Pero también recientemente se ha visto que es eficaz en pacientes mayores de 55 años y que tienen estadios de graduación de la función renal, de estadio de insuficiencia renal crónica G3 y G4. El tolvastan y el otro fármaco que se ha utilizado, en este caso, para bloquear el crecimiento de los quistes selectivamente a nivel hepático, es el ostreotide, como análogo de somatostatina. Sin embargo, el tolvastan tiene unas contraindicaciones absolutas o prácticamente absolutas, que son el embarazo, la lactancia, la incapacidad de tener sed, el uso de fármacos que van por el sistema citocromo P450 o los que tienen hipersensibilidad. También está contraindicado de forma relativa en los que tienen enfermedad hepática o los que tienen una obstrucción del tracto urinario. ¿Qué pasa con los niños? Hasta hace muy poco tiempo, los nefrólogos infantiles con los niños de familias con poliquistosis tenían una actitud de observar y hacer muy poco. Como mucho, les veían una vez al año o una vez cada cierto tiempo, les hacían una ecografía y poco más. Pero se ha visto que sí se puede hacer mucho más en la población infantil y que debemos hacer mucho más, ya que se ha visto que hasta el 20% de los niños pueden tener hipertensión y por tanto es necesario tratarlos. También podemos hacer todas aquellas medidas que puedan ser, digamos, protectoras, como es mantener el peso ideal, la dieta, la actividad física, la ingesta de fluidos, las drogas nefrotóxicas, niñas jovencitas evitar los estrógenos, es decir, la píldora, porque sabemos que progestágenos y estrógenos estimulan el crecimiento de los quistes hepáticos. Es decir, y podemos hacer un seguimiento más activo de lo que hasta ahora se hacía. De hecho, este estudio español de 346 pacientes ha demostrado en pacientes de entre 18 y 30 años, en la que creo que participa la doctora de la Fundación Jiménez Díaz, que está aquí presente, y se ve que los sujetos mayores tienen un filtrado glomerular menor, tienen más alta excreción urinaria de proteínas, un volumen renal mayor, etcétera. Es decir, que podemos y debemos hacer cosas en los sujetos que son jóvenes, que todavía tienen un filtrado glomerular normal o incluso en situación de hiperfiltración. Por ello, una de las cosas que se han publicado el grupo de Leuven, la Universidad de Leuven, es que la clasificación de la Clínica Mayo en estos niños puede ser infradiagnosticar en los menores de 15 años, por lo que establecen un modelo de poliquistosis para el estudio con ecografía y optimizar en la población pediátrica con los datos de la Clínica Mayo y del CRIS, que es el Consorcio de Radiólogos Americanos, y establecer así unos criterios de seguimiento de los niños. También el viento de cambio en el tratamiento de la enfermedad en los niños haría que tengamos presente
estas modificaciones del estilo de vida. La dieta, la ingesta de agua, por ejemplo, el deporte. Muchos niños quieren hacer deportes de riesgo, deberíamos evitarlo. En mi experiencia, debo de contaros como anécdota que en una ocasión recibí un paciente que venía de esquiar de la sierra con hematuria. Se cayó esquiando y tuvo una hematuria. El diagnóstico fue poliquistosis y un quiste renal roto cuando le vimos en la clínica. Otro paciente que hacía halterofilia es uno de los que más grandes riñones he visto yo en mis años de ejercicio. Es decir, los quistes renales pueden sangrar. El doctor Cuesta nos lo puede manifestar también en el hallazgo de quistes complicados con contenido hemorrágico en la resonancia, que va a hacer que la evolución de estos enfermos sea más rápida y peor cuando tienen sangrado intraquístico. Lo que he dicho antes, evitar los antiinflamatorios, los estrógenos en la contracepción y el tratamiento de la hipertensión, el seguimiento con monitorización de la presión ambulatoria, la proteinuria, etc. Y en los niños, en cuanto aparezca hipertensión, tratar con inhibidores de enzima de conversión de angiotensina o ARA2. Ramón, 5 minutos. Vale. Las nuevas terapias están basadas en actuar a otros niveles de los niveles metabólicos que antes os comentaba. Hay ya numerosos estudios con tolvastán, lisivastán, ostreótido y la mezcla de 2 o 3 fármacos diferentes. Hay otros estudios completados con bardosolona o otras drogas que no han tenido gran utilidad. Aquí podéis ver el esquema de dónde actuarían diversos fármacos en verde aplicados según las alteraciones de la célula a nivel molecular. El ostreótido junto con tolvastán se ha empleado en un estudio por parte del grupo del Instituto Negri italiano. El añadir hidroclorotiazida para mejorar la poliuria junto al tolvastán o metformina pues no ha añadido demasiada utilidad, excepto disminuir algo la acuaresis. En niños y adolescentes sí que se ha visto que el tolvastán puede ser útil y hay una respuesta positiva en cuanto al volumen renal total y en aquellos que hiperfiltran en la hiperfiltración. Otros fármacos o actitudes terapéuticas confluentes pueden, como es la restricción calórica, la cirugía bariátrica, el empleo de SGLT2, todo ello puede influir en la evolución de la enfermedad a nivel metabólico de esta manera. Digamos, la noticia más importante de los últimos artículos que podemos revisar con respecto a la evolución de la enfermedad sería este. Se ha visto que el extremo terminal de 200 aminoácidos de la poliquistina 1 en modelos murinos suprime el fenotipo quístico y preserva la función renal. Esto abriría las puertas de la exploración de gen terapia en la estrategia de la poliquistosis. Este sería el mecanismo de un fragmento escindido del extremo carboxi terminal, cómo influye en la mitocondria y en una enzima de la mitocondria, la NNT, para mejorar la evolución de la enfermedad. Otros serían modelos experimentales activar PKD1, aumentarlo, y permite una promesa también de curación de la enfermedad. Un fármaco nuevo, la adenosina monofosfatoquinasa, activada, mejora la progresión en modelos clínicos, en modelos animales. No quiero dejar pasar un artículo que publicamos ya hace unos cuantos años como tratamiento de la hematuria incoercible que muchas veces en estos pacientes conduce a embolizaciones o a nefrectomías. Y es el empleo del ácido tranexámico que bloquea el quiste sangrante en una proporción importante de pacientes y que nosotros publicamos en el 2012, como veis,
ha sido citado numerosas veces y ha sido refrendado por un reciente estudio de investigadores de Shanghái. El nacimiento de niños sin la enfermedad es la prevención primaria. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues con el diagnóstico genético preimplantacional. Aquí os presento la única publicación que existe de una familia, en este caso la mujer era la portadora, tenía una poliquistosis con una proteína truncada, tenía unos scores tanto de la clasificación de la clínica Mayo como el genético, de rápida progresadora, tenía hipertensión y no quería quedarse embarazada, pero quería tener descendencia. Por ello, la pusimos en contacto en Estados Unidos con un centro para llevar a cabo, después de los estudios pertinentes aquí, en el laboratorio de genética, para la maternidad subrogada, que llevó a cabo en 2 ocasiones con la misma huésped. Y hoy día tiene 2 niñas libres de enfermedad. Ahora que está de moda la gestación subrogada, que no es legal, lógicamente, en España de momento, esto podría resolver los deseos de maternidad de algunas, de contadas familias, pero resuelve un problema social y familiar que en este caso fue muy importante. El diagnóstico genético preimplantacional en la era de Tolbastán. Estos datos que tenemos son de 9 familias que reclutamos en el hospital y que querían ser sometidas al diagnóstico genético preimplantacional, es decir, tener hijos que no tuvieran la enfermedad, o tratamiento con Tolbastán. En estas familias combinamos el estudio genético junto con la medida del volumen renal y esto nos permitió tener 11 embarazos libres de enfermedad y el nacimiento de nuevos niños sanos. Aquí tenéis la historia reproductiva de cada familia, de cada pareja, y las edades del padre y de la madre, y el resultado de 11 embarazos y 9 niños sanos. Cuando analizamos los costes en la Comunidad de Madrid del seguimiento de un enfermo con poliquistosis en la consulta de nefrología, con datos de este hospital y del boletín oficial del Estado, del tratamiento a lo largo de la evolución de la enfermedad, ves que salen estas cifras. La hemodiálisis vale en Madrid 56.000 euros, la diálisis peritoneal varía con las diversas técnicas, 39.000, el Tolbastán, un año de tratamiento entonces, cuando lo iniciamos, 20.000, y el diagnóstico genético preimplantacional, 2 ciclos, 12.100. Es obvio que tenemos datos para decir a nuestros gestores sanitarios que la prevención primaria debe ser sistemáticamente informada a los pacientes y probablemente puesta en marcha en otros centros que no han tenido la suerte de nosotros de contar con 2 excelentes profesionales, el doctor Cuesta y mi amigo Julián, en el diagnóstico radiológico y genético. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que has dado una visión desde bastante completa de la poliquistosis hasta llegar incluso a temas de actualidad, como es la gestación subrogada y que, bueno, que está teniendo tanta polémica hoy en día, pero quién sabe, para pacientes en concreto puede tener mucha vida, como dicen, ¿no? ¿Alguna pregunta en la sala? A ver, los residentes de pediatría, que hay algunos, ¿no? Pocos. Bueno, alguno hay. Ya no. O los pediatras, que creo que Bueno, tenían interés en... Ramón, yo soy de primera línea, claro, porque he participado en estos trabajos. El tema de, a mí que siempre me ha apasionado los rápidos progresadores, en el caso de la poliquistosis autosómica dominante, y siempre me llama la atención, ¿no? Y que gracias al empleo de las nuevas tecnologías genómicas, ya no nos paramos en encontrar a veces una sola variante que puede ser patogénica y que puede explicar la enfermedad. Nos has contado y hemos encontrado muchos casos en los que
pues tenemos más variantes que pueden afectar varias enfermedades nefrológicas, ¿no? Entonces antes nos quedábamos, estudiábamos la poliquistosis, estudiábamos a lo mejor PKD1, PKD2 y ya encontrábamos la variante y decíamos, ¡ay, paramos! Pero claro, cuando tenemos rápidos progresadores y situaciones que son fenotípicamente atípicas, O very early onset. o very early onset, que también lo podemos detectar. Afortunadamente, el diagnóstico prenatal también está evolucionando y podemos hacer estudios genéticos y podemos detectar esas variantes. Pero claro, ¿dónde parar, no? Porque ahora la NGS nos ofrece la posibilidad de que vamos a encontrar más variantes, sobre todo cuando trabajamos con exomas, con genomas, tendremos mucho más complicación. Al trabajar con panel estamos un poco más focalizados y no hablamos de los efectos, de los, claro, de los hallazgos accidentales, ¿no? Incidentales, como le podamos llamar. Entonces, a mí me gustaría que nos comentases algo de los rápidos progresadores, el tema desde el punto de vista de genético, ¿no? Y genético y clínico. ¿Qué ganamos, qué estamos aprendiendo en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es un poco un comentario por ahí. Los rápidos progresadores tenemos que establecer unos criterios. Esos criterios muchas veces nos los marcan las autoridades sanitarias o las agencias. Como has visto en la tabla, en Japón cuando se inició el tolvaptan, el único requerimiento era un volumen total más de 750. No querían ningún otro requisito para el comienzo. En Canadá los criterios son diferentes de Estados Unidos y pueden variar con el tiempo. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista genético, que es la pregunta que tú me haces, nosotros tenemos en nuestra consulta una paciente con una missense, una mutación de PKD1 missense. No es una proteína truncada, teóricamente puede tener una buena evolución. Si le hacemos el score de genética, va a tener un rango bajo de evolución, es decir, de menos de rápido progresador, pero hay que contemplar la historia natural de la enfermedad en la familia. Ese no es rápido progresador. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un tratamiento? ¿No le damos? Bueno, pues mirando la historia natural, esa paciente tiene 2 primos hermanos que han entrado en diálisis antes de los 30 años. Su madre falleció de un aneurisma cerebral roto. ¿Cómo consideramos esa enferma? ¿Le tratamos? ¿No le tratamos? ¿Dónde está el rango de llamarla rápido progresadora o no? ¿Y puede hacer la misma historia que sus familiares? Bueno, Domingo quería... Eso lo sabe Marta porque sigue a esos enfermos ahora. No te había visto antes. A ver, pregunta. Más. El pediatra, venga, examina al pediatra. Cuando nosotros nos enfrentamos con familias a veces te preguntan cómo está el tema de la terapia génica. Es decir, que es un órgano doble viendo las cosas los avances que hay en la será una de esas enfermedades candidatas a participar en la terapia génica en las primeras etapas o tendremos que esperar muchos años. Entonces, la familia es cuestión de médicos. Y luego, que hay muchos todavía nuevos de adultos que no consideran que la genética es imprescindible para obtener el diagnóstico. Y evidentemente, si me dispone genético, y a veces, desde que hacemos el diagnóstico del caso. Voy a contestarte primero, empezando por la última pregunta y luego voy a seguir con la primera. El diagnóstico genético depende de las herramientas que tengas. Nosotros en este hospital de nivel 3, en la Comunidad de Madrid, todos los pacientes se les ofrece la posibilidad de diagnóstico genético. Y además, si quieren, todo el estudio de sus familiares, lo que ellos decidan. Es decir, no obligamos a nadie, les informamos, les decimos o les explicamos, usted tiene una PKD1 proteína truncada, que eso quiere decir que la actividad de esa proteína en sus riñones, en su hígado, en su cerebro, es mínima y puede tener todas las complicaciones o una evolución rápida de la enfermedad. ¿Quiere usted que sus hijos, primero, se estudien desde el punto de vista clínico, es decir, una ecografía a determinada edad, o incluso el estudio genético para tenerlo, o incluso familias en estudio prenatal, que también se les ofrece? Es decir, aquí yo creo que está el deseo de las familias
pero el clínico debe de informar de las posibilidades. Aquí es factible en nuestro medio, en Madrid, y además a un precio asequible, que te lo puede decir Julián cuánto vale una determinación real en nuestro centro. No es dinero a día de hoy. Sabemos que un panel nos cuesta nada, 50, 60 euros por paciente. O sea, que se puede hacer. Nos Los falta... laboratorios privados cobraban de 3.000 euros en tiempos. Bueno, pero... Y se puede cobrar muchísimo dinero, pero no es la cuestión. Yo creo que esto ya se ha equilibrado y bueno, hay aspectos, no lo puede decir por aquí, la parte privada, de alguna manera cómo se hace ese diagnóstico, pero si fuese en tu laboratorio, en el hospital, es relativamente barato hacer ese diagnóstico. El problema quizás en la parte pública siempre es quién hace las manos, los recursos humanos más bien, ¿no? Y tenemos muchos problemas para hacernos cargo de muchos nuevos estudios por los recursos humanos. Pero bueno, yo para terminar... La otra pregunta, ¿dónde estamos? Lo que yo te puedo decir de la terapia génica en esta enfermedad, lo único que yo conozco es a nivel experimental, en modelos murinos, donde los últimos hallazgos ha sido que ese fragmento de 200 aminoácidos del extremo carboxiterminal escindido puede mejorar la evolución del modelo murino en el que se aplica ese fragmento que va a la mitocondria, donde reduce la actividad RE2 y una enzima específico mitocondrial, y parece que mejora la evolución del modelo murino, pero en humanos, que yo sepa, no hay todavía ningún ensayo clínico en marcha, ni hay numerosos medicamentos, numerosas drogas que están en estudio, que se han hecho en clinical trial, ensayos, pero que hasta ahora ninguno ha podido ser aprobado por agencias internacionales, la FDA o la Europea para tratamiento. Lo único que existe hoy, tolvastan, que sabemos que reduce la pérdida de filtrado glomerular hasta en el 35%, en ese rango de edad que se aplicó en el estudio REPRISE, o la prevención primaria, que es el diagnóstico genético preimplantacional, que no es caro comparado con un año de diálisis, sea peritoneal o sea hemodiálisis. La media en España, hoy en Madrid, está en 45.000 euros año. Si tú gastas 12.000 euros en hacer 2 ciclos de estudio para el diagnóstico genético preimplantacional de una pareja y que tengan un niño sano, es dinero. Tenemos que informar a nuestros gestores que a lo mejor es esa política la que hay que potenciar y no tratamientos con hemodiálisis y conciertos y trasplante renal, que obviamente es más caro. Y todo lo que conlleva de morbilidad, de problema social, laboral, recursos sanitarios utilizados, etc. Eso es lo que yo creo que hay que, de aquí en esta sesión de genética molecular, debe salir algo parecido como mensaje. Ojalá pudiéramos incidir en mensajes directos a nuestros gerentes y a nuestros gestores sanitarios, ojalá. Y a mí sí que me gustaría matizar que no sé si sois conscientes de la gran cantidad de variantes que se producen en PKD1 y PKD2, que es abismal. No, es que son genes que mutan con una facilidad terrible y tenemos mutaciones nuevas. O sea que si en cada región, en cada laboratorio, tenemos cientos de nuevas mutaciones que no están publicadas. Y estamos ahí un vacío de mutaciones que sería bueno ponerlas todas en común. Eso una idea que siempre tenemos de que esos registros que evolucionen, porque la verdad el poder poner a punto y dar comunicación a muchas variantes missense que no son truncadas, pero que están asociadas y que podemos segregar en familias y ver esa continuidad a nivel patológico, yo creo que sería de gran utilidad, ¿no? Entonces pues un poco a la sociedad española, un poco de nefrología que recojan tanto pediátrica como no pediátrica ese guante de poder en el futuro tener ese registro o esa base de datos que nos ayude, como la de la clínica
Mayo, pues para poder caracterizar sobre todo variantes tipo de significado incierto, ¿no? Que suelen ser missense y que a veces aparecen de nuevo y la capacidad de aparición de mutaciones de nuevo es muy alta en estos genes. Entonces, y luego están lo de los pseudogenes que complica un poco el análisis, ¿no? Entonces, bueno, simplemente matizar esto. Entonces, yo creo que Ramón nos ha dado una visión bastante global y agradecerte, Ramón, tu presencia aquí. Sabemos que estás jubilado, disfrutando de la vida fuera del hospital, aunque sé que es conectado. Sí, y te lo agradecemos mucho. Y vamos a pasar a la siguiente. Voy a hacer un apunte. Gracias, Ramón, por el recorrido que ha hecho de la enfermedad que nos ha refrescado tanto el concepto molecular y luego todo el manejo actual. Con lo de la terapia génica que decía, hay un aspecto importante, que hay un mecanismo que sería la haploinsuficiencia de la proteína y que la terapia génica viene precisamente para reemplazar ese defecto de expresión, pero luego están las variantes missense donde la terapia génica tiene otro tipo de mecanismo que sería corregir esa mutación. Y precisamente lo que apuntaba Julián, dentro de la PKD1 es larguísimo. Entonces acumula variantes que podrían dificultar precisamente en un momento dado una terapia génica que podría favorecer un tipo de paciente, pero no otro. Por eso el test genético también es muy importante. Y luego lo que he mencionado del dominio de cola, eso viene a colación de hay un desfase, hay mucho por hacer todavía en el conocimiento y muchas lagunas entre lo que se conoce de una variante patogénica y la correlación con el fenotipo. Los criterios diagnósticos pueden estar, pero la progresión de la enfermedad puede ser diferente. Precisamente en las variantes missense, que tienen un efecto hipomórfico, dificulta el identificar. Estaba muy bien el ejemplo que has puesto, porque identificar una missense que podría ser una progresadora leve, pero puede cumplir criterios, la familia o la historia clínica nos va a decir que no lo sea. Si eso lo llevamos a la parte básica molecular y donde hay todavía esa laguna de información que se está obteniendo precisamente con este tipo de estudios, donde identificamos dominio de la proteína. El dominio de cola es muy importante porque precisamente los mecanismos moleculares que han mencionado en la primera diapositiva, el dominio de cola, un truncamiento podría no ser un truncamiento de los malos, sin embargo una missense, y viene a relación con un artículo que se publicó hace poco, donde las missense en el dominio de cola tienen un aspecto que podría ser similar a un truncamiento. Bueno, entonces esa información que te va a dar el estudio genético, importante que sea lo más informativa posible, precisamente, bueno, para que el día de mañana, y yo creo que hay un desfase entre el conocimiento primario y lo que se traslada a una guía clínica. Ahí es donde la proactividad de un círculo de profesionales puede, independientemente de que haya unas guías internacionales, en el caso del manual de nefropatía hereditaria de la Sociedad Española de Nefrología, también se puede dar una información muy importante que sale precisamente de este tipo de foros donde se puede hacer algo más. Y lo que decía a nivel de costes de secuenciación, hay un aspecto que no se menciona nunca, que es bueno, tú lo has dicho, Julián, que es el mayor coste, que es quien interpreta, analiza, etcétera. El coste de los procesos disminuye, no tanto como habéis dicho. Por ahí se os ha colado algún eurillo que a lo mejor en el público pasa a otro sitio, pero en el privado sí se sabe. Se sabe cuáles son los costes de secuenciación y han disminuido. Pero luego hay otro tipo de coste adicional a cualquier tipo de trabajo, que es el personal, el disminuir los tiempos de respuesta. Todo eso, bueno, pues se suman a la cadena y sobre todo que el proceso sea el mejor posible, que los profesionales que intervengan sean los más cualificados. Y luego, bueno, no nos queda tiempo, pero si no fuera en el café discutimos otros genes no PKD1 que se salen de los criterios y que podrían entrar. La glucosiltransferasa, el LG5, 8, 9, tal, todo eso está quizá en otro tipo de progresador, pero que son útiles incorporarlo en los paneles, no quedarse solo ahí en lo conocido. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias.